Hola, buenas noches a todos, todas, todos. Muchas gracias por conectarse y participar de este conversatorio. Esta es la tercera semana del Transmariconeo Virtual que se viene realizando en esfuerzo conjunto con Ser Transparentes y Reforma Trans. El nombre de esta actividad es Historia disidente de la diversidad transmarica en el Perú. Vamos a conversar sobre la diversidad sexual y de género en el Perú, el cuestionamiento de lo queer y la resistencia transmarica. Asimismo, vamos a ahondar en cómo las identidades diversas forman parte integral y constitutiva de la historia de nuestro país. Les vamos a presentar a nuestros ponentes. Augusto Rosas de la Cruz, peruano marica, ideólogo de género y hacedor de videos en sus ratos libres. Estudió historia en la PUC, actualmente está cursando la maestría de gestión educativa en la misma universidad y es miembro de la línea de trabajo Memoria, Democracia y Postconflicto del IDEPUC. Sus áreas de interés se enfocan en los estudios sobre memoria, los estudios decoloniales y los estudios marica. Bienvenido, Augusto. Anticuche Polilla, nacida en las costas de Lima la Gris, Bellavista, Callao. Su madre, una gatota liberada, su padre, un obrero ausente. Ella se denomina una marica travesti periférica que tuvo el privilegio de estudiar historia en la decana, pero que terminó dedicándose al activismo y las luchas libertarias y antiautoritarias. Habita su cuerpo como polilla, su shadre, su sishok, su apu, el Iguimán. Se define ella misma una loba aulladora y nómade que se cree poeta, DJ y performer que vaga por la universa de pueblo en pueblo, interviniendo espacios públicos y seguros. También está Max Lira, @primacabra, marica antirracista, miembro de la colectiva transfeminista No Tengo Miedo. Bienvenida, Max. Bueno, ahora vamos a comenzar. Asimismo llegará en breves Gaela Cari, quien es transegresada de Derecho y Ciencias Políticas y titulada de la carrera Técnico Profesional de Empresas. Actualmente ella preside la Mesa de Incidencias por la Ley de Identidad de Género, es vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud 2017 y 2018, es una de las fundadoras del movimiento Nuevo Perú, entre otros colectivos. Transfeminista rural, campesina, diversa, pachamamista, contestona, malcriada, pansexuala y mundana. Creyente de la interseccionalidad y del amor como revolución. Bueno, ahora sí, comenzamos. Vamos a dividir nuestra mesa en 3 bloques. El primer bloque tendrá como eje la historia de la diversidad sexual y de género en el Perú. Entonces acá va nuestra primera pregunta. ¿Cómo creen que se ha ido comprendiendo el término diversidad sexual y genérica en el Perú a lo largo de los últimos años? ¿A qué época nos podemos remitir para hablar sobre los primeros registros de las identidades diversas en nuestros territorios? ¿Quién desea la palabra? Si quieres yo empiezo, Luz. Perfecto, Augusto. Hola a todos. Bueno, gran pregunta. Eh, Creo que el término diversidad sexual y genérica en historia reciente de Perú, de nuestro país, se ha ido problematizando, se ha ido politizando, se ha ido diversificando, se ha ido nacionalizando, si quieres, ¿no? En medio de grandes resistencias, tensiones y demás. Pensar en este devenir transmarica y en la historia reciente desde ya es un asunto problemático y nosotros lo sabemos muy bien. La idea de diversidad sexual y genérica que manejaba, por ejemplo, el MOL en los 80, en donde la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, no es la misma que manejan ahora organizaciones y colectivas como No Tengo Miedo, Más Igualdad Perú, Ser Transparente, Reforma Trans, por mencionar algunas, ¿no? Si en los 80 se buscaba, digamos, esta reivindicación de la homosexualidad, su liberación, su despatologización dentro de un binarismo de género, ahora nos encontramos en un contexto que no solo va más allá de este binarismo,
sino que incluye además una mirada interseccional, la cual permite visibilizar diferentes formas de dominación. Ya si nos queremos poner más exquisitos, exquisitas, te diría que el término diversidad sexual y genérica de nuestros días incluye además esto que en la sociología se le llama la matriz de la dominación, ¿no? Lo que significa dar un paso más allá de este modelo de interseccionalidad, ya que busca el origen de estas opresiones, no solo las nombra. Eh, Aquí pienso un poco en la raza, ¿no? Y el género como elementos constitutivos de este sistema moderno colonial. Hace un momento les mencioné que este término diversidad sexual y genérica se ha ido como nacionalizando. Con esto me refería a que personas de la diversidad sexual estamos apelando, ese es mi caso particular, estamos intentando apelar a referentes locales para construir una identidad marica peruana, que encuentra sus orígenes en el antiguo Perú, en la colonia, en la República y por supuesto en nuestra historia reciente. Esta peruanización de lo marica sirve también para desvirtuar, para deslegitimar, para poner enfrente, ¿no?, estos argumentos de ciertos grupos conservadores que alegan públicamente, ¿no?, que la homosexualidad es un mal exportado, ¿no?, que vino con la pandemia del VIH-Sida, que vino con las cantantes pop favoritas, con la Lady Gaga, con la Madonna, con la Dua Lipa, y que no existían en nuestros pueblos originarios, ¿no? Para mencionar, y con esto termino, pienso en el mito de Chuquichinchay, un mito que es poco conocido en historia oficial, que recoge un cronista cusqueño, se llama Santa Cruz Pachacuti, a inicios del siglo XVII, y que habla de la existencia de individuos de aspecto andrógino, los llamados Jariwarmi, cuyos cuerpos eran símbolos de esta complementariedad tan importante en el mundo andino entre lo masculino y lo femenino. Y con esto cierro, y lo que para mí significó un despertar como historiador marica, es esta propuesta que presentara Giuseppe Campuzano con su Museo Travesti del Perú, que significó una revolución cultural en la academia, en el arte, en los activismos maricas y por supuesto en esta idea de colonizar lo queer desde la periferia, desde el Perú. Con eso termino, bebé. Gracias, Augusto. Excelente. Nos has dado muy rápidamente un panorama bastante amplio y muchas ganas de seguir investigando. Quería comentarles a las personas que están asistiendo como audiencia que el chat ha sido bloqueado y que hacia el tercer bloque recién pueden dejar sus comentarios, ¿sí? Lo estamos haciendo más que nada para prestar atención a quienes están hablando, ¿no? Y no se olviden de apuntar sus preguntas por ahí que van a ser necesarias hacia el final. Muchas gracias. Bueno, ¿quién desea contestar a la misma pregunta? De pronto, Prima Cabra, Anticuche, Gaela, me parece que ya está por acá también. Hola, Gaela. Mainaya, Ñañaycunas, Taricunas, Sutil Migaela, Racacha Serrana. ¿Cómo están, amigos, amigas, hermanos, hermanas, lecas, tracas, maricas, jotas? ¿Cómo están todos? Hablar sobre la historia de las personas transmaricas va más allá de lo LGTBI, porque lo LGTBI es un acrónimo que intenta o hace el mayor intento por abarcar a la diversidad sexual y la diversidad de género, pero las personas de la diversidad sexual y de la diversidad de género existíamos mucho antes que exista la escritura, que exista la ortografía, que exista la gramática, mucho antes que exista el concepto de lo LGTBI, ¿no? Y no solamente hemos existido en esta parte del planeta, sino en realidad las personas de la diversidad sexual y de diversidad de género, de las distintas disidencias, hemos existido desde siempre y en todas partes del mundo, ¿no? Creo que lo principal aquí es dejar claro que este país también, que este mundo también nos pertenece. Lo principal es evidenciar una historia no contada, porque lo que nosotros sabemos por historia o lo que nos dejan por historia en las escuelas
no es más que una historia hegemónica que ha sido producida y contada, escrita y contada por hombres, aplaudiendo otros hombres, y no hombres con orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad, sino han sido hombres blancos, maduros, de la ciudad, con estudios, con apellidos compuestos, reventándose cohetes entre ellos, ¿no? Ni siquiera han sido hombres maricones de regiones o indígenas o jóvenes, no. Entonces, creo que parte de todo esto es reconocer la existencia de los jariwarmis, la existencia de las prácticas homosexuales, lésbicas, de la diversidad sexual y de género en el Perú antiguo. Para eso hay una serie de muestras, de demostraciones, de evidencias que pueden comprobar de manera clara y concreta la existencia de, no está, por ejemplo, los guapos eróticos, está, y no solamente hablando aquí, sino está también en México las moches, en Asia las fines y así sucesivamente, ¿no? O sea, en realidad hay una diversidad sexual y de género ancestral que ha sobrevivido a pesar de que ha habido un proceso de colonización en el que se implantaron prejuicios con relación a todo lo que escapaba de lo cisgénero heterosexual, ¿no? Yo pensaba que el único que había escrito sobre Chuquichinchay había sido también Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Pero estuve investigando y resulta que hay como que tres personas más tres cronistas más que escribieron acerca de Chuquichinchay, ¿no? Hay incluso una leyenda que habla sobre cómo el Inca regresó después de ir a conquistar terreno, territorios, y al llegar a Cusco, vio que sus hijos estaban muy mal de salud. Y lo primero que hizo fue mandar a hablar con los marihuanos para pedir por la salud de sus hijos. Y esto no hace más que denotar la posición que tenían las personas de la diversidad sexual en el mundo antiguo, ¿no? No había una estructura homo-lesbo-bi-transfóbicas que nos tenía limitaciones y obstáculos en el camino, sino en realidad lo que había era una convivencia dentro del marco del buen vivir, ¿no? No se respetaba solamente a las personas en toda su diversidad, sino se respetaban las personas en toda su diversidad, pero también a los animales, también a las plantas, también a nuestros recursos, al agua, a la tierra. Y es algo que tenemos que volver a respetar, ¿no? O sea, el papel que han tenido las personas de la diversidad sexual y de género, que hoy el acrónimo LGTBI hace el intento por nombrar, ha sido enorme. Tenemos un papel fundamental en el cuidado de esto. Estábamos no solamente el cuidado de la fe de esas poblaciones antiguas, sino que además estábamos al cuidado al cuidado del medio ambiente, de los bosques, del agua, y es algo que nos han quitado. Nos han intentado separarnos de nuestras raíces indígenas, nos han intentado separarnos de nuestra conexión con la Pachamama, y por eso es necesario que empecemos a retomar esos lazos, empecemos a luchar en interseccionalidad, entendiendo que todas las luchas son igual de importantes, son igual de necesarias, y tenemos que empezar a construir esos relatos de los que hablaba el anterior compa, ¿no? Porque pasa que no, tenemos que empezar a escribir, tenemos que empezar a sistematizar, tenemos que empezar a contar cada una de las cosas que han sucedido, que vienen sucediendo, para que no se pierda este relato, para que no se pierda esta historia no hegemónica que ha pasado. Este país también nos pertenece, esta sociedad también es nuestra y el mundo está aquí y ha logrado sobrevivir también porque las personas de la diversidad sexual y de género, las distintas incidencias, con toda nuestra escarcha, con toda nuestra pluma, hemos estado aquí también sosteniendo este mundo. Y por eso es necesario caminar hacia una sociedad con igualdad, con justicia, en la que los derechos de las personas LGTBI no sean negociados. Muchas gracias, Gaela. Qué interesante. Justo esas evidencias históricas, ¿no? Nos comentaba Augusto.
como que a más detalle. Queríamos recordarles a los ponentes, a las ponentes, porfa, que aproximadamente tenemos 2 minutos para cada respuesta. Gaela, como no estuvimos coordinando en el ensayo, no te preocupes, querida. Esas cosas suceden. Cuando llegan las palmitas como reacción, es que aproximadamente ya estamos llegando al tiempo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo? De pronto Prima Cabra, Anticuche, ¿ya? Prima Cabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, todos. Creo que los datos más así académicos ya fueron proporcionados. Gracias también a Gaela por compartirnos su perspectiva sobre lo que significa el acrónimo LGTB, ¿no? Obviamente es un espacio, es una estrategia LGTBI, LGTBIQ+, LGBTTIQ+, es una estrategia, es un acrónimo, como bien dijo Gaela. Es un intento por querer darle nombre, querer darle forma, querer darle una especie de presencia medio legítima, pues, ¿no? Porque ahora sí se puede sí existen estas palabras, ¿no? Lesbiana, gay, bisexual, transexual, son palabras que de algún modo sirven para poder hacernos presentes ante, sea nuestra familia, sea nuestro barrio, sea quien sea que nos haga una interpelación ante nuestra identidad, ¿no? Entonces, si bien es una estrategia, es un recurso, es una herramienta para poder presentarnos y que la gente nos entienda y diga, ah, ya, este va de esto, a este le gustan tal, a este le gusta vestirse de tal, como ahora mismo en el trabajo en el trabajo de investigación o de activismo, no sé, como sea que le quiera llamar, en el que yo me encuentro con respecto a LGTBI o a diversidad sexual, como, no sé si es un poco contradictorio, supongo, no lo sé, pero a esas alturas de mi trayectoria, como siento que lo que menos quiero hacer es sumar o proporcionarle a este acrónimo razones para las cuales extenderse y normalizarse alrededor del mundo. Como siento que LGTBIQ más es ahora una especie de McDonald's en donde todas las personas van y ya hay una serie de identidades dispuestas que ya están conocidas, reconocidas y son súper asimilables a a los requerimientos del capitalismo, pues, ¿no? Para poder lucrar con estas identidades finalmente, ¿no? Entonces, si bien como se conoce, se quiere extender, queremos pensar que hay una historia universal de las diversidades sexuales, creo que es un intento muy válido, muy bacán, ¿no? Buscar puntos en común entre nuestra mariconada o nuestra vivencia de lo que se llama también la sexualidad, porque la sexualidad también es un concepto, ¿no? O sea, no es que solamente se creó heterosexualidad, sino que sexualidad también es una realidad creada también. Entonces, finalmente, si nosotras como individuas estamos, no sé, teniendo cierto tipo de sexo, ¿no? Teniendo cierto tipo de erotismos, como eso, creo que me gustaría que busquemos una validación a estas existencias en el presente, en vez de necesariamente querer buscar en el pasado raíces indígenas, raíces amazónicas, raíces, ¿no? O sea, porque finalmente eso puede redundar muy fácilmente, ¿no? En hombres gays, blancos, cisgénero, queriendo decir que sus ancestras son las Ariwarmi, ¿no? Entonces, no me gustaría que eso sea la razón por la cual una termina haciendo esta arqueología de las identidades, ¿no? Sexodiverso, géneras, ¿no? Sexogénero diversas, para que ahora el capitalismo las haga una marca registrada y ya las venda como un souvenir cusqueño, ¿no? No quisiera que eso pase. Muchas gracias, Prima Cabra. Excelente e interesantísima propuesta también, ¿no? Tienes razón. El capitalismo siempre lo absorbe todo. Anticuche, ¿deseas añadir algo más? Sí, la verdad es que estaba escuchando atentamente a las compañeras. He tenido un poco de dificultad con el internet, pero creo que ya está todo bien. Em,
Yo creo que la pregunta de cómo es entendida la diversidad sexual y de género en el Perú tiene que ver con, depende quién lo vea. O sea, existimos para muchas poblaciones y existimos para muchos sectores, tanto con poder, con autoridad, con educación, pero también existimos en zonas donde no existe nada de eso. También existimos en zonas marginales, también existimos en zonas llamadas populares, y de una forma diversa, ¿no? O sea, lo LGTB es un acrónimo que solo existe en un pequeño grupo de la sociedad. ¿Qué grupo? El grupo activista, el grupo ONG, el grupo quizás con una educación académica superior y obviamente para el Estado. Y eso es, entre comillas también, porque ni siquiera ellos saben qué cosa es. Pero incluso el término diversidad sexual y de género o genérica, eso sí está bien, bien marcadito, ¿no? En las políticas desde las organizaciones multilaterales, estas que mantienen el status quo y sostienen a estos estados autoritarios democráticos. Y, y nos ponen también como poblaciones vulnerables, ¿no? Existimos en los ministerios, existimos para el Estado y existimos para muchas ONGs como poblaciones vulnerables, ¿no? Como esta serie de concepción de, ¿cómo decirlo?, de víctimas, ¿no? Siempre víctimas, siempre somos víctimas de la violencia machista, siempre somos víctimas de la transfobia, siempre somos víctimas de todo este sistema que nos oprime diariamente y nos violenta. Y no sé, a mí no me convence ninguna de esas formas de concebirnos, de pensarnos. Yo creo que más bien yo sí apuesto por recoger la memoria ancestral para volver a repensarnos, porque recoger la memoria ancestral no es para vender, no es para identificarme como un ciudadano moderno, por lo menos no es lo que a mí me interesa. Se recoge la memoria para crear libertad, para crear una independencia, porque si no sabemos quiénes somos realmente en el Adyayala, en esta parte del mundo, en este continente, obviamente pues vamos a estar siempre adscritas a lo que diga Estados Unidos, a lo que diga a lo que diga Europa, a lo que diga la teoría queer, a lo que diga lo drag, a lo que digan todas estas estéticas, ¿no?, hegemónicas que existen desde hace bastantes años, últimamente sobre todo, y que están por todos lados y que están siendo reivindicadas ahora como parte de la historia justamente de las diversidades sexuales, y que lo son, sí lo son, nadie los está negando, para nada. Pero así como existen esas historias en esas partes del mundo, aquí también existen historias. Y existen historias de maricones, existen historias de tracas, existen historias de intersexuales, existen historias de incluso términos propios de nuestros idiomas. Aunque estemos colonizadas, existe el quechua. Aunque estemos colonizadas, existe la aymara, existen las comunidades amazónicas. O sea, esto no es una moda, esto no es una corriente ideológica, no, cariño. Nosotras existimos antes que las iglesias y antes que los estados. Y eso tiene que estar bien claro. Están las mushes, están las maquis en los mapuches, están las carihuarmis aquí en las sociedades andinas, están las quehuas en las sociedades aymaras, están las arcochis también allí, están las verdach en las sociedades amerindias, están las mushes en México. Hay un montón de evidencia ahorita histórica, arqueológica, que se está levantando justamente, creo yo, para darnos cuenta, no de dónde venimos, sino de qué somos. Porque aunque ahorita estemos modernizadas y habitemos las ciudades, tenemos un origen andino, inevitablemente. Tenemos un origen afroamericano o afrodescendiente, inevitablemente. Y también oriental, que es un elemento que tampoco mucho se menciona dentro de la diversidad y que existe también. Entonces, yo no creo que esta apuesta por la memoria y esta apuesta por las raíces sea innecesaria. Y no creo que deberíamos tenerle miedo a que el capital coopte eso para vender, porque el capital siempre va a existir, o por lo menos ha existido durante muchos años. No sé si siempre, espero que no exista siempre, pero me refería a que el capitalismo siempre va a intentar captar nuestras vivencias, nuestra forma de ser, porque simplemente le interesa vender. Eso funciona de esa forma. Pero no debemos tenerle miedo a eso, no debemos tenerle miedo y no debemos estar sujetas
a que el Estado o a que la ciencia y la academia nos denomine de cierta forma. O sea, nosotros somos independientes, nosotros somos libres de encontrarnos a nosotras mismas. Y no estoy hablando de una identidad, estoy hablando de memoria, estoy hablando de tejido social, estoy hablando de ancestralidad, cultura viva, actual, disidente, marica, trans, travesti. Y, y la verdad me emociono a este punto porque realmente yo siento que es lo que nos falta un montón. Incluso siento que todo el proceso de colonización se sigue profundizando en nosotras y en nuestras cuerpos y en nuestra forma de ser, justamente por eso, porque olvidamos de dónde venimos, porque olvidamos quiénes somos. Muchas gracias, Anticuche. Sí, de hecho, interesante también escuchar, bueno, haber escuchado a Augusto, a Gaela y también a Prima Cabra, y entender cómo justamente este es un espacio de diálogo, ¿no? Donde podemos intercambiar estas distintas posturas que son súper importantes porque, bueno, así como yo también creo que muchas personas en la audiencia, ¿no? Recién estamos interiorizando y aprendiendo un poco más, indagando en esta mariconada histórica, ¿no? Bebés, quería recordarles, porfa, que son aprox 2 minutos a 3 minutos y les pongo las manitos siempre aquí, como palmitas, en mi carita, al costado, arribita, cuando ya estemos llegando al tiempo. Sí, porfa, porque luego tenemos muchas preguntas y sería bastante interesante llegar a concluir todas. Bueno, entonces ya habiéndoles recordado eso con mucho cariño y amor, les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo entienden ustedes lo queer? ¿Consideran que este término aplica o no aplica a las vivencias LGTBIQ+ en Latinoamérica? ¿Cómo creen que se intersecta o no a otras identidades subalternas, como pueden ser la indígena, las afrodescendientes, etcétera, ¿no? Que es un poco ya lo que también Anticuche nos ha comentado. ¿Quién desearía comenzar? Si quieres yo le voy, Luz. Perfecto, Augusto. Adelante. A ver, es innegable la importancia que ha tenido, a ver, la teoría queer, los estudios queer en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, pues han sentado las bases de, ¿cómo decirle?, una discusión sobre estos procesos de identificación y de diferenciación en torno a la sexualidad, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que esta teoría nace en Estados Unidos, ¿no? Y que nace en un contexto bastante peculiar, ¿no? En un contexto en donde hay una serie de movimientos a favor de los derechos de las mujeres, en favor de los derechos de los homosexuales, de la lucha contra el SIDA. ¿Cómo decirlo? Hay un creciente interés también de instituciones universitarias tan prestigiosas como la Universidad de Columbia, de estudiar a la sexualidad, ¿no? Lo que provocó como un boom de lo queer. Ahora, ¿qué pasa cuando esta teoría gringa sale del espacio donde fue concebida y aterriza en otras latitudes geográficas como el sur? De lleno se encontraría con el pensamiento decolonial, ¿no? Se encontraría con activistas, con mariconas, con académicas, con gente de la sociedad civil. Estoy pensando en Lemebel en Chile, en Mogrovejo en México, en Perlonger en Argentina, en Giuseppe Campuzano en Perú, o la propia Gaela, que le diría la teoría queer, aquí no, mi ciela, ¿no? O en todo caso, nos invitaría a repensar sus aportaciones, pero siempre situándolas a nuestra realidad. Pero digamos, esta decolonización de lo queer no es solamente contra lo anglo, sino también con este gay de clase media peruana que permanece inmóvil ante las evidencias de represión, ante evidencias de violencia, contra personas de la diversidad sexual que viven en situación de vulnerabilidad, que viven en la marginalidad. Estas personas de la diversidad sexual que también son indígenas, que también son obreras, que también son seropositivas, que también son negras, que son migrantes. Esta es la razón por la que varios activistas, gente de la academia, ONGs, gente de a pie, optamos por autodenominarnos maricones, maricas, mariconas,
u otras identificaciones que den cuenta de esta experiencia, como te dije, situada de clase y territorio, ¿no? En lugar de gay, que fue creado en el hemisferio norte. Gracias, Augusto. Genial. Máximo, nos apuntando acá al MBL y a toda la gentita que has mencionado. Muchas gracias. ¿Alguien más desearía añadir algo, Gaela? Ya que te han mencionado, quizás tú, o Anticuche, o Prima Cabra. Tal cual, ¿no? Aquí no me ciela. O sea, yo creo que todos los procesos emancipatorios en algún momento empezaron en reflexiones de cabezas y cuerpos privilegiados, ¿no? Y creo que a lo largo del tiempo han ido interpelándose, ¿no? Y es genial la capacidad interpeladora que ha tenido el feminismo, que tiene el movimiento LGTBI, pero que todavía no termina de cuajarse en la interseccionalidad, ¿no? Y que esperamos, digo, sigamos caminando hacia eso, ¿no? Lo que sí me parece importante es dejar claro, y yo voy en la misma línea que Augusto, o sea, no es lo mismo un homosexual o un gay de Europa con matrimonio igualitario, sin pasar un proceso de colonización, a quien no le han obligado a reprimir sus raíces, que un cabro o un maricón de este país. No es lo mismo Caitlyn Jenner, ¿no? Una mujer trans con dinero para hacerse las operaciones que se les dé la gana y vestir con modista, que una traca o que una mujer trans o que una trans femenina o que una persona trans en este país. Y menos si es de Vida El Salvador o si no tiene dinero ni siquiera para pagar el alquiler de su cuarto, ¿no? Entonces, es necesario que el contexto en el que nos encontramos de violencia y discriminación sea mirado también desde lo histórico, ¿no? O sea, sea mirado desde donde venimos. O sea, todos los prejuicios que hoy vemos en la atmósfera se circunscriben en un proceso de colonización. Y sobre eso hay que darle varias vueltas, como decía Anticuche. Yo sí creo que el capitalismo está llegando a una situación inmanejable. Cada vez más gente se da cuenta que todo lo que hemos vivido no son hechos aislados, sino tiene que ver con una estructura, con un sistema, y es ese sistema el que tenemos que destruir. El sistema no es solamente homo, lesbo, bitransfóbico, ¿no? Sino el sistema también es racista, es clasista, es capitalista. Entonces, la manera de tener que luchar es desde la interseccionalidad, y por eso eso implica también repensarnos desde nuestras raíces, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Qué interesante las cosas que comentan. ¿Alguien más desearía añadir? Genial, Prima Cabra. Sí, bueno, para contestar la pregunta, como está planteada en el esquema de la charla de hoy, creo que si la teoría queer se ha llegado a constituir en lo que se ha llegado a constituir, ¿no? Como una rama de estudios, en realidad no estoy muy enterada, pero me imagino que habrán un par de maestrías en algún lugar del mundo con estudios queer o algo así, ¿no? Creo que si estamos hablando incluso hoy de algo como lo queer, la razón por la cual eso ocurre es por el racismo, porque ninguna otra disidencia, ninguna otra manifestación de disidencia de género, ninguna otra manifestación de travestismo en el mundo ha logrado como articular todo un lenguaje y un metalenguaje en torno a sí misma como lo queer se ha logrado, ¿no? O sea, leemos a Judith Butler, hemos leído a toda la gente que está detrás de esta tradición. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esos han sido nuestros encuentros con la diversidad sexual, con los estudios de género? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si las travestis siempre han existido, si siempre han estado ahí, pero nunca le han llamado la atención a la academia? O sea, a los académicos peruanos nunca les han llamado la atención las personas travestis, las mariconas, las lesbianas de acá, o sea, de hace 50, 100 años, no, pero ahora que existe una rama de estudios queer, ahora tenemos a gente que sí decide echar su mirada, decide prestarle atención a estos temas, ¿no? Entonces,
si lo queer se ha encumbrado como una disciplina, no sé, de reflexión o una perspectiva disidente, es porque justamente viene de un entorno de cuerpos blancos, de reflexiones blancas y de preocupaciones de gente blanca, y nos tiene ahora hablando de lo queer y no habiendo hecho ya durante muchos años un trabajo de recuperación de nuestras memorias maricas, nuestras memorias lésbicas, etc. Es lo que quería compartir. Interesantísimo. Chicote a la academia, entonces. Anticuche, ¿algo que desees añadir? Justo que estamos en un espacio académico, así como para darle duro al machirulo académico también. Chicote, piedra, fuega, todo eso, todo eso y más. Yo creo que gran parte, el concebir que nuestras denominaciones y nuestras formas de reconocimiento han sido influenciadas lamentablemente, así como por la iglesia en su momento, por el Estado en otro momento, ahora lo son por la academia. Hay que ser consciente de eso, y yo creo que esa es otra forma de colonizarnos. Así que por eso hace un ratito mencioné que lo queer no me funcaba, que lo queer no me parecía algo interesante de trabajar en nuestra realidad, porque justamente ya lo han mencionado, no habla acerca de nuestra realidad. O sea, es una teoría, y como toda teoría funciona en la casuística en la que es engendrada, y es engendrada en el llamado primer mundo, ¿no? En la esfera hegemónica, ¿no? En otro idioma, en otra cultura, en otras raíces. Yo, por ejemplo, conozco a las Pacha Queers, no sé si las ubican, ellas son performers, pero también ellas chambean bastante acerca de, no sé si de teoría, pero sí por lo menos de praxis política de colonial, porque ellas les gusta mucho intervenir las palabras. Yo pude convivir bastante con ellas hace poco, y de hecho ellas hace tiempo que vienen hablando, y no creo que sean las únicas además, hace tiempo vienen hablando de lo queer con C-U-I-R, y de lo queer con C-U-Y-R, ¿no? O sea, como que intervenir también con el castellano y con las lenguas, no sé, quechua puede ser en este caso, con las letras quechuas, intervenir esta teoría, porque aparentemente está aquí, ¿no? Está inundándonos, apareció como un concepto académico, ahora existe la Q en todas estas letritas que supuestamente nos representan, entonces ahora además es una identidad reivindicativa de derechos y de ciudadanía, y últimamente yo he estado revisando que también ahorita está siendo creado, o de repente ya existía, yo recién la descubro, una estética de lo queer. Entonces, ya con la estética, ya, cariños, quieren la dominación del mundo, así. El del mundo maricón estoy hablando, obviamente. Porque a quien no es maricón, quien no es traca, quien no es disidente, quien no es diversa, pues no le interesa nada de esto. Es así de sencillo. Entonces, no sé. A mí no me funca mucho lo queer. Yo creo que sí hay una chamba pendiente de, no sé si trabajar una teoría, pero por lo menos yo creo que sí de trabajar una práctica decolonizada. Genial. Gracias. Antes de empezar, a mí me gustaría mencionar un par de cositas. Sí, dale, Gaela. Yo creo que la crítica no debería ser solo contra lo blanco, ¿no? Yo creo que la crítica debería estar más, o sea, hablo de manera personal, podemos discrepar quizá en eso. Yo creo que la crítica debería estar enfocada en la gente blanca que no cuestiona sus privilegios y en la gente que se blanquea, ¿no? Porque también hay gente no blanca con dinero, y el dinero blanquea, y el dinero te da poder. Entonces, sí creo que hay como que varias cosas en medio de todo esto, y lo pongo sobre la mesa, porque, por ejemplo, algo que también mencionaba Anticuche, a quien amo, es la relación de lo estilizado, ¿no? O sea, nosotros vemos, y si nosotros nos ponemos a mirar quiénes son las personas LGTBI, ¿no? Que han logrado algunas cosas dentro de este sistema, y justamente son cuerpos estilizados, ¿no? Cuerpos que obedecen ciertos cánones. Entonces, por ahí también hay la necesidad de tener que volver a sacar la pluma, volver a sacar la mariconada, la escarcha, a tener que intervenir todos los espacios, porque es básicamente
lo que nos tratan de decir que no hagamos, nos tratan de reprimir. Ah, ya, ¿vas a ser gay? Sí, genial, pero tienes que ser así, no camines así, no hagas eso, no hagas el otro. O sea, en otras palabras, fija ser heterosexual, ¿no? O lo mismo que hacen con las personas trans, travestis, transgéneros, ¿no? Lo mismo que hacen con todas las identidades trans. Nos obligan a tener que esconder que somos personas trans, ¿no? O nos obligan a tener que someternos a cirugías, a procesos quirúrgicos, y casi nos obligan a través de distintos medios, ¿no? Entonces, por eso sí es necesario replantear replantear que todos los cuerpos son bellos, que todos los cuerpos son capaces de dar y recibir placer, ¿no? Y eso debería ser parte también de nuestros procesos, de nuestros diálogos, de nuestras reflexiones, de nuestros discursos, porque el problema no son nuestros cuerpos, ninguno de nuestros cuerpos está mal, ¿no? Es válido que tú te quieras hacer los cuerpos que te den la gana, los cambios que te den la gana, ¿no? Pero hay que tener claro que el problema no son nuestros cuerpos, el problema es esta sociedad hipócrita que en la calle nos rechaza, pero que en el Tinder, en el WhatsApp, en el Facebook nos están diciendo si pueden visitarnos, si vivimos solos. Entonces hay que dejar claro necesitamos nuevos referentes, ¿no? Gracias, Jaela. Sí, pues esta estructura, ¿no? Blanqueada también, no enfocarnos en personas directamente, sino también en la estructura tan corroída en la que vivimos. Voy a hacer un mix entre el bloque 1 y el bloque 2, ya que ustedes han ido mencionando cosas de la siguiente pregunta del bloque 1. Entonces voy a lanzar una propuesta así disidente, ¿no? Un poco travestida entre el bloque 1 y el 2. ¿Cómo entienden ustedes el proceso de colonización, ¿no? Pero no solo ese, sino también el proceso de dictaduras, de conflicto armado interno, teniendo como eje analítico las identidades y cuerpos fuera de la norma? ¿A quién le gustaría comenzar? Perdón, ¿puedes repetir, por fin? Sí. ¿Cómo entienden ustedes el proceso de colonización, ¿no? O de colonización, las dictaduras, el conflicto armado interno, ¿no? Teniendo como eje analítico a las identidades y cuerpos fuera de la norma, ¿no? ¿A quién le gustaría comenzar? Ya estamos en el bloque 2, con esto anunciamos el bloque 2, en el bloque de las identidades diversas como parte integral y constitutiva de la historia del Perú, no como identidades importadas, ¿no? Entonces, Lima Cabra, perfecto. Sí, le quité su orden a Emma Bellaco, pero bueno, está bien, voy a empezar. O sea, pedí en realidad la voz porque me acabo de acordar de una idea que estuve como, que recolecté de unas lecturas. Hay un libro que me imagino, no sé si ustedes lo conocen, es un libro creo que se llama De Amores y Luchas, que lo editó la Tita Bracamonte hace muchos años, creo. No sé si muchos años, pero hace algunos años. Y ahí hay algunos textos que de hecho me sirvieron a mí bastante a la hora de realizar algunas investigaciones sobre justamente la figura de la Chuquichinchay, ¿no? Entonces, en este texto me acuerdo que el investigador, el académico blanco que investiga toda la trama de significados en torno a la Chuquichinchay en las crónicas y tal, él menciona que justamente estos procesos de colonización, y si los queremos analizar a partir de, como dices, el eje de las identidades o cuerpos fuera de la norma, ¿no? Como, supongo que este proceso, la llegada, la mal denominada conquista, ¿no? Como a nivel de personas de la disidencia o personas de la diversidad, ¿no? En ese momento, en el momento de la llegada de los invasores españoles, se empezaron a activar estas extirpaciones de idolatrías que mencionan varios investigadores. Entonces, esta situación es, supongo, una forma de entrar a analizar o a estudiar, no creo que
a todas las personas de la comunidad LGTBI, ¿no? Local, supongo que para investigar pues, la relación entre las extirpaciones e idolatrías y las personas LGTBI, las personas disidentes, las personas de la diversidad, etcétera, pero también no solamente tomando en cuenta el componente de diversidad sexual o el componente LGTBI de esa agresión puntual, ¿no? Sino lo que mencionaba este investigador era que estos cuerpos, Hariwarmi, de los que se han hablado ahora bastante en esta charla, ¿no? Esos cuerpos andróginos, esos cuerpos entre hombres y mujeres, en el contexto de la cultura andina, ¿no? Donde no existía esta tecnología comunicativa que era la escritura, que la crearon los blancos, acá existían otro tipo de tecnologías para la comunicación, ¿no? Entonces, a la hora de el grado de agresividad que tuvieron los colonizadores con las cuerpas Hariwarmi tiene que ver no solamente con el hecho de que hayan sido mariconas, el hecho de que hayan sido machonas, sino con el hecho de que los cuerpos en esta cultura eran los vehículos de significado, ¿no? Las danzas, en la cuerpa misma estaba escrita la historia. Entonces, a los colonizadores no solamente les interesó exterminar a las Hariwarmi porque eran unas sodomitas, según su conceptualización, sino porque también veían cómo funcionaba el lenguaje y cómo funcionaba la transmisión de saberes y de memorias a través de la cuerpa, una cuerpa maricona que transmitía en la comunidad ya la memoria presente, la memoria cotidiana de que las mariconas son seres que existen y que están ahí y que tienen un valor, tienen una función a nivel de qué impacto tiene una cuerpa maricona, una cuerpa travesti en la comunidad. O sea, nosotras pongámonos a pensar en qué es lo que sentimos nosotras la primera vez o cada vez aún que vemos a una travesti en la calle, cada vez que vemos a una persona trans caminando. O sea, es una interpelación que seas ya LGTBI, seas incluso trans o seas una persona cis, es una interpelación, ¿no? Como ver a una persona con esa energía, ¿no? Una energía ambigua, podríamos decirlo, una energía andrógina, qué sé yo, ¿no? Pero entonces, sí, como nada, no quería dejar de compartir ese dato, ¿no? Del hecho de las cuerpas andinas, Hariwarmi, también como transmisoras de significado y de conocimiento. Gracias, Macabra. ¿Alguien más? Anticuche. Sí, yo quería continuar la reflexión que estás iniciando, Prima Cabra, porque sí, es totalmente real. O sea, nosotras, y me incluyo yo en este tejido ancestral, hablando acerca de las Kariwarmis, si se quiere, nosotras estamos llenas de energía. Justamente nos decían siempre las series de los dos espíritus, porque esa era la forma en la mitología, en la cosmovisión andina, de acercarnos a nosotras, a una naturaleza, a una pachamama, a unas deidades, a unos apus. Escojan los ídolos que escojan, estábamos nosotras relacionadas al tema ritual, evidentemente. Y yo no creo que es algo del pasado, yo creo que es esa tradición, no sé si tradición, pero esa cualidad, esa parte de nuestra ser, de nuestra corporalidad, se mantiene, ¿no? Esta es una imagen de la Huamampoma, no sé si la pueden ver. Esta es una imagen que relata justamente la presencia de las disidencias en las fiestas de los Andisuyos, o mejor dicho, en las fiestas de esta parte del imperio incaico, ¿no? Del Tahuantinsuyo, lo que sería llamado como Chinchaysuyo. Y esta es una imagen de las tunanteras, que es una tradición cultural que hasta ahorita se sigue dando en nuestra realidad, en los Andes centrales. Entonces, ¿por qué muestro estas imágenes que no tienen que ver en la misma época, que no son de la misma época? Porque justamente lo que había mencionado Max es totalmente cierto. O sea, la espiritualidad está muy relacionada y muy intrínseca en las corporalidades disidentes. Y es más, yo diría que es justamente por esa razón que estamos borradas de la historia. O sea, es justamente esa razón. O sea, porque el monopolio de la espiritualidad ahora, ¿quién la tiene? Las iglesias, ¿no? ¿Y qué cosa mueven las iglesias? Pues dinero y pues fieles, incluso moralidad. Entonces,
antes nosotras estábamos en ese espacio, no con esa misma forma, porque evidentemente no habían iglesias, sino más bien como yo lo menciono, estábamos más relacionadas con esta cosmovisión andina, ¿no? Que concebía la naturaleza como parte de sí misma y por ende tenía una relación espiritual con ella. Entonces, eso tiene muchas evidencias, ¿no? En varias culturas. En huacas, tiene evidencia en registros como los que he mostrado, tiene evidencias evidentemente también colonizadas de parte de los llamados conquistadores o invasores españoles. Entonces yo creo que sí, hay muchas evidencias de que estamos nosotras también como chamanas, como sacerdotisas, como seres de los dos espíritus. Eso también es de nosotras. Y creo que también deberíamos empezar a recuperarlo. Gracias, Santicuche. ¿Alguien más le gustaría añadir algo a esta pregunta? ¿Yo puedo, Luz? Sí, perfecto, gusto. A ver, para mí, tanto esta praxis política de ordenamiento de los cuerpos como estas técnicas de clasificación social y de diferenciación etnorracial fueron como dos de los objetivos más perversos, ¿no?, de este proceso de colonización en nuestro país. Está de más decir que ha habido una clara intención de silenciar las memorias de las personas de la diversidad desde la llegada de los españoles, o en todo caso de conceder una única interpretación del devenir de lo disidente en nuestra historia. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando era estudiante de pregrado y compartía ahí contigo las carpetitas era cómo podía conocer las formas de vivir la cotidianidad, de interpretar los pensamientos, las emociones, las acciones de las maricas, si sus huellas han sido borradas, ¿no? O en todo caso, ¿qué sabemos de ellas si lo poco que tenemos provienen de la mirada de los hombres que han gobernado la ciudad, que han construido su memoria y que ahora administran incluso sus archivos, ¿no? Las amigas maricas, los activismos, bla, 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 me enseñaron que no se trata pues de llenar un casillero del conocimiento, ¿no?, hasta ahora vacío, sino más bien de modificar el conjunto, es decir, convertir a estas transmariconas en sujetos históricos. A pesar de querer borrarnos, de querer silenciarnos, de querer omitirnos de los relatos históricos, hay voces, hay registros que dan cuenta de las maricas en nuestra historia. Y aquí me gustaría compartir un ejemplo que pude revisar. Pienso en la persecución de la sodomía en la colonia. Aquí se me viene a la mente el caso de Francisco Pro. Francisco Pro era un afrodescendiente de 20 años que fue arrestado en la Alameda de los Descalzos por salir vestido de tapá limeña. Esto ocurrió en 1803. Aquí la Real Audiencia de Lima lo culpó de sodomita. Durante el juicio, digamos, la defensa de este Francisco Pro trató de probar su inocencia, planteando como una diferencia entre sodomita, que en esta época era como el hombre que tenía sexo contra natura, y maricón, ¿no? Que en esta época ser maricón era un hombre transvestido de mujer. Este argumento fue usado para aminorar, digamos, la sanción, ya que si bien el ser sodomita o el maricón estaba, digamos, prohibido o mal visto ante los ojos del rey, su presencia en sociedad estaba permitida debido a un vacío legal. Lo que demuestra esta historia de Francisco Pro es que incluso en la colonia existieron espacios libres, ¿no?, sin fronteras sólidas, en donde las personas de la diversidad disolvieron a su manera estas imágenes estereotipadas, ¿no?, preestablecidas de los roles de género. En otras palabras, que la ilustración y sus instrumentos, estoy pensando ahorita en el mercurio peruano, por ejemplo, provocaron fracturas en este modelo de relaciones de género, pero también permitieron aflorar otros modos de expresión, ¿no? Lugares donde la crítica, esta negociación y la insubordinación eran posibles. Cada una de estas oportunidades fueron aprovechadas por ciertas personas, como el caso de este Francisco Pro, ¿no?, quienes aspiraron desde el travestismo, en su caso, esta formulación de nuevas identidades que les hicieran sentir
menos sujetos a este yugo de la dominación masculina colonial. Eso, bebé. Gracias, Augusto. Excelente. También gracias por el caso. De verdad, a veces hay cosas que desconocemos y nos están ilustrando un montón. Gaela, ¿quisieras añadir algo más a esta pregunta? Wow, a mí me parece genial este diálogo, ¿no? Ojalá podamos conversar más seguido sobre estas cosas, ¿no? Yo creo que en realidad lo fundamental es remarcar la capacidad de resiliencia que hemos tenido las personas LGTBI, de la diversidad sexual, las tracas, las maricas, las lecas, ¿no? Que a pesar de la Santa Inquisición, como nos recordaba Augusto, a pesar de las limpiezas sociales, como las gardenias, estamos aquí, ¿no? Apostando por una sociedad distinta, con justicia, con igualdad. Estamos aquí construyendo a pesar de las adversidades, ¿no? Y eso es algo que merece recalcar, más aún en un contexto en el que nos obliga a reprimir quiénes somos, pero también que nos obliga a reprimir nuestras raíces, nuestras conexiones, ¿no? Entonces, por eso sí es importante tener que retomar esta conexión que teníamos con la Pachamama, con la tierra, con los animales, en retomar esa construcción del buen vivir en el que podamos habitar o cohabitar en armonía este mundo, ¿no? Y eso pasa también por tratar de entrelazar las luchas, por avanzar en la interseccionalidad, por disputar los sentidos comunes, pero también por disputar los espacios de poder, ¿no? Dejar claro que este es nuestro mundo, que la historia de este mundo también nos pertenece, y me parece algo importante lo que dice Augusto, ¿no? El tener que generar sujetos históricos, el tener que anclar dentro de la historia personajes, para que quienes vienen detrás nuestro, para que quienes están formándose, están descubriendo su orientación sexual, su identidad de género, sepan que en la historia han habido lecas, maricones, trapas luchando por construir una sociedad con justicia, con igualdad, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental eso, ¿no? Porque a pesar de lo difícil y de lo complicado que ha sido, seguimos aquí. Y no hay nada más revolucionario ni nada que ponga más en jaque el sistema capitalista, patriarcal, extractivista, que el cuerpo de una persona trans, que el cuerpo de una disidencia, que la representación y las expresiones que nosotros tenemos de quiénes somos y cómo amamos. O sea, no, somos doble o triplemente más vulnerables, pero también somos doble o triplemente más revolucionarias. Gracias, Jaela. Has de alguna manera hecho una síntesis compleja de todo lo completo y coherente también que han comentado Anticuche, Prima Cabra y Augusto. Bueno, entonces hasta acá más o menos ya nos han contado historias, ¿no? Tradiciones fuera de la cisnorma, heteronormada también, ¿no? Europea, colonizadora, que ha existido, ¿no? Y todavía resiste en nuestro territorio, pero a pesar de ello, ¿cómo vamos también desde nuestras trincheras, ¿no? Resistiendo y haciéndole frente a ello? Un poco más para adentrarnos en la actualidad. La esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 años. Sin embargo, en Perú es inferior por la gran tasa de violencia y condición de precariedad de las mujeres trans. ¿De qué manera se podría interpretar la alta mortalidad y violencia hacia las cuerpas trans en la actualidad? ¿Consideran que nuestra historia de evangelización colonizadora ha influenciado en este indicador? ¿Qué otros factores históricos ustedes creen que han intervenido en este proceso? ¿Quién se anima a contestar esta pregunta? Yo quería mencionar y mostrar algo que mencionó Augusto un poco, que es justamente la presencia de estas mariconas, travestis en espacios públicos de Lima. Ahí pueden ver, esta es una acuarela de Pancho Fierro y aquí hay otra
Todas estas imágenes son del Museo Travesti del Perú, de Giuseppe Campuzano. Entonces yo quería mencionar mostrar y enseñar eso porque yo creo que este espectro que ahora, bueno, esta identidad o este grupo humano que ahora se denomina personas trans,